Vamos a continuar con nuestra doctrina de Cristología. Amén. Terminamos con los atributos de Dios que también los tiene Cristo. ¿Alguien me los puede decir? Es omnisciente, omnipotente, omnipresente, inmutable. e inmutable. ¿Verdad? Los mismos atributos que le parecen a Dios. Ahora, tocante también a este tema, hermanos, estamos en la persona del Cristo encarnado, ¿verdad? De edad completa, humanidad perfecta. Cristo tiene los atributos naturales de Dios. También Cristo tiene obras divinas, ¿sí? Cristo tiene las obras divinas. Amén. Amén. Cristo tiene las obras divinas. Las obras divinas. Esto es tocante a su deidad, ¿no? Cristo tiene las obras divinas ¿de quién? De Dios. Por ejemplo, número inciso A, Él es creador. Amén. Amén. Ya lo vimos ahí, Génesis 1:1, y también alguien que lo vaya buscando, Génesis capítulo número 1, versículo 1, y también a Juan 1:3. Juan 1:3. Es el que leí, ¿verdad? Sí. Dice, por ejemplo, para ir rápido, los voy a ir leyendo, hermano, ¿les parece? Los traigo aquí resumidos. Génesis 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, Cristo tiene las obras divinas como creador, ¿sí? Dios creó los cielos y la tierra. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Entonces, tenemos aquí claramente entonces su función como creador. Colosenses 1:16, también tenemos otro pasaje de la Escritura que nos habla de la creación. Dice Colosenses 1:16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos 1:10, que dice también la Escritura, Hebreos capítulo 1, versículo número 10, dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Cristo, sobre todo en la encarnación, vemos que es la expresión en persona del pensamiento y la mente de Dios. ¿Sí? Cristo, sobre todo en la encarnación, es la expresión de en persona del pensamiento y la mente de Dios. ¿Sí? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú, oh Señor, en el principio fundaste los cielos y la tierra, obra de tus manos. Entonces, Cristo en las obras divinas, Él como Dios es creador, pero no tan solamente es creador. También, en segundo lugar, lo tenemos como sustentador, hermanos. ¿Sí? ¿Verdad? Sustentador. Cristo es sustentador. Hebreos 1:3. Tenemos varias citas bíblicas. Hebreos 1:3 dice, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? ¿Sí? Entonces ahí vemos una obra divina, Cristo en la tierra como sustentador, y también en Colosenses 1:17. Colosenses capítulo 1 verso 17, todas las cosas en Él subsisten, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces Él es creador, Él es sustentador, y estas obras, hermano, son hechas por Dios, y Cristo, como es Dios, entonces vemos también esta función tan importante. En tercer lugar, inciso C, vemos creador, sustentador, y también lo vemos perdona pecados, hermano. Amén. Cristo perdona pecados. Si Él no fuese Dios,
entonces Él no tendría ninguna autoridad ni ningún poder de perdonar pecados, pero por su obra divina, Él tiene la capacidad de perdonar pecados. Marcos 2, 5 al 12. Marcos capítulo 2, versículos 5. Marcos 2, 5 al 12, ¿sí? Marcos 2, 5 al 12. Lo tengo aquí resumido. Versículo 5, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Voy a buscar el pasaje, pero ahorita lo voy a resumir para avanzar lo más que se pueda. ¿Sí, hermanos? Por eso voy a 100 por hora, porque quiero darles lo más que se pueda en esta tarde. El versículo 5 dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. El versículo 7, ¿qué dice el versículo 7? Marcos 5, 7. Sí, hermana. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Amén. Ahora lo estaban confrontando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero en el 5 Cristo había dicho: Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces tiene poder para perdonar pecados. Versículo 10. Para que sepáis potestad. Gracias. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad. ¿No? ¿Qué significa la palabra potestad? Tiene toda la autoridad, tiene todo el derecho, tiene todo el poder para perdonar pecados. Y el versículo 12 dice: todos se asombraron, nunca hemos visto tal cosa. Por eso le crucificaron a Cristo, porque él se hizo igual que Dios, ¿sí? Y entonces los judíos que estaban ahí en las sinagogas: ¿cómo es posible que este hombre, verdad, ahora dice que es Dios? Él es Dios. Pero recuerden que esto era necesario, hermano, que los sumos sacerdotes, los fariseos, todos los que estaban en la sinagoga lo entendieran así, porque era necesario para que se cumpliesen las escrituras de que el Hijo de Dios tenía que padecer. Porque Pablo dice que si esta sabiduría, ¿verdad?, hubiese sido revelada a estos hombres, nunca lo habrían crucificado. Entonces era necesario que pues ellos lo crucificaran. No entendían, naturalmente no tienen el Espíritu Santo, pero ahora lo entendemos perfectamente. Cristo tiene el poder de perdonar pecados. ¿Qué dice Lucas 7:47 al 47? ¿Está bien? Lucas 7:47 al 49. Lucas 7:47 al 49. ¿Sí? Adelante, hermano. Te digo que no muchos pecados pero no perdonar, porque amó mucho más a quien se le perdona poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Ahí está, hermano, gracias. Y ella le dijo: tus pecados, y a ella, perdón, le dijo: tus pecados te son perdonados. Cristo es Dios. Aquí nuevamente vemos Él con esa autoridad, con esa potestad, perdonando, ¿qué cosa? Los pecados. Inciso D, perdón, vamos avanzando, hermanos, ¿sí? Cristo tiene las obras divinas porque Él es creador, porque Él es sustentador, porque Él tiene la capacidad de perdonar pecados, pero también, hermanos, resucitar, ¿verdad? Él tiene la autoridad para resucitar, ¿sí? Resucitar a vida eterna, ¿sí? Resucitar a vida eterna. Vamos a ver algunos pasajes en este punto. Juan 6:39 al 40. Juan 6:39, versículos 40. Dice: sino que lo resucité en el día postrero. ¿Sí? Entonces Él tiene el poder de resucitar. Letra E. Inciso E. Cristo tiene las obras divinas: creador, sustentador, perdona pecados, resucitar para vida eterna. Inciso E. Él tiene la capacidad también, hermano, de juzgar. Ya lo vimos, ¿sí? De juzgar. Y todo el juicio, ¿a quién se lo dio? Al Hijo. Aquí tenemos Juan capítulo 5, el versículo número 22. Juan 5:22. Tenemos en esta cita: sino que todo el juicio lo dio al Hijo, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, hermanos, entonces Cristo, ¿sí?, en su deidad, lo vemos que tiene obras divinas como creador, como sustentador, tiene la capacidad de perdonar pecados, resucitar para vida eterna y
tiene esa capacidad de juzgar. Todo el juicio, ¿a quién se lo dio? Al Hijo, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún comentario hasta aquí, hermanos? No he dado oportunidad por el tiempo, pero creo que estamos viendo lo más sencillo, hermano, lo más práctico también acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el siguiente, hermano, estamos en el número 4 romano. ¿Puedo borrar esto ya? Sí. Sigue el número 5 romano, ¿sí? Ahora vamos avanzando. Número 5 romano. Vamos a limpiar aquí para que sea bonito y... Número 5 romano. No me equivoco. Ahora vamos a ver rápidamente. Cristo, hermanos, ya como persona, tiene los nombres divinos. ¿Sí? Cristo, ¿sí?, tiene los nombres divinos. Voy a preguntar a mi esposo y al pastor Leo, no se crea, no se espante. Cristo tiene los nombres divinos. Yo sé que lo sé, pero ahorita vamos a dar chance. Los nombres divinos, ¿ok? ¿Los nombres divinos de quién? Pues de Dios. De Dios. En primera, Él tiene el nombre divino, el yo soy. Amén. El yo soy. Uy, aquí entran muchos. ¿Sí? Voy a rápidamente a las citas, hermanos. Éxodo, capítulo 3, versículos número 13 y 14. Tenemos ahí con Moisés. Amén. Lo que comenté hace unos momentos. También tenemos en Juan 6:35. Juan 6:35. Aquí Cristo se presenta como yo, en Éxodo se presenta yo soy el que soy, con mayúscula. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Éxodo 3:13 al 14. Yo soy el que soy. En Juan 6:35 se presenta con yo soy el pan de vida. Amén. Yo soy el pan de vida. Me quiero adelantar un poquito, pero a ver ahorita. Si Él es el pan de vida, como Dios, dice, yo soy el pan de vida que alimenta, ¿no? El que tiene hambre no tendrá hambre jamás, el que tiene sed también es lo representa el que toma de Cristo, ¿verdad? De su interior correrán ríos de agua viva. Pero aquí dice, yo soy el pan de vida. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cristo como persona, como humano, Él tuvo hambre. ¿Sí? Él tuvo hambre. Pero como Dios, Él es el pan de vida. Aquí entre un comparativo. En Juan 8:58 tenemos otro yo soy. Juan 8:58. Yo soy. ¿Qué creen? Antes que Abraham fuese, dice yo soy. Tenemos otro, Juan 18, por favor. Juan capítulo 18, el versículos 4 al 6. Juan 18, 4 al 6. Aquí se presenta cuando Jesús le dijo yo soy, esa palabra, retrocedieron todos y cayeron a tierra. Él declaró esta palabra yo soy. Y cuando Él declaró yo soy, muchos retrocedieron y cayeron a tierra. Ahorita vamos a ver con más detalle estos yo soy. Pero estamos viendo, Cristo tiene los nombres divinos. En este caso, el yo soy, inciso B. Vamos a entrar rápidamente al inciso B. En segundo lugar, Él es el primero y el postrero, hermanos. Él es el primero y postrero. Hay mucho que enseñar a los hijos de Jehová. Yo soy el primero y el postrero. Alguien que me lea Isaías 44:6, por favor. Isaías 44:6. ¿Sí? Adelante, hermano. Así dice Jehová, rey de Israel, y su mediador, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Amén. Y fuera de Él no hay Dios. Nada de que
San no sé quién, ¿verdad? San Valentín, Santander, no, ese es un nombre de banco, ¿verdad? Que San Marcos, San Hipólito, no, esos no son dioses, no, únicamente hay un solo Dios. Dice, yo soy el primero y el postrero, y exactamente aquí entra el alfa y el omega. El alfa, la primera letra del alfabeto griego, y el omega, la última letra, ¿verdad?, del alfabeto griego también. Entonces, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Apocalipsis capítulo 22 también, tenemos para este punto, Apocalipsis capítulo 22, versículos 13 y 16, ¿verdad? También lo dice Apocalipsis 22, 16, ¿alguien lo tiene? O 13, no sé. Amén, adelante. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, entonces también tenemos el primero y el postrero. Inciso C, hermanos. Otro nombre divino, ¿verdad?, que tiene Cristo, el yo soy, el primero y postrero. Otro es Emanuel. Ya lo vimos, ¿qué significa? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y ahí tenemos Isaías 7:14. ¿Se acuerdan que fue profetizado por el profeta Isaías? Isaías 7:14, y se confirma en Mateo, o se cumple, mejor dicho, en Mateo capítulo número 1, el versículo 22 y 23. Ahí tenemos el cumplimiento de esta profecía, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí? Esto habla de los nombres divinos, estamos hablando de la divinidad de Cristo, y eso es importante porque entendemos entonces que Cristo es Dios por los nombres que Él mismo se atribuye: el yo soy, el primero y el postrero, Emanuel. Inciso D, ahora tenemos el inciso D, el verbo, y el verbo era Dios, ¿se acuerdan? Les doy únicamente las citas, hermanos, anótenlas, es Juan 1:1. Ya tienen mucha tarea para la siguiente clase de Instituto Bíblico, hermano, memorizar todos estos versículos. Juan 1:14, ¿sí? Juan 1:1, Juan 1:14, primera de Juan 1:1 también, primera de Juan 1:1, muy fáciles de memorizar estas citas, y primera de Juan 5:7, primera de Juan 5:7, ¿sí? También Apocalipsis 19:13. Apocalipsis 19:13. Así es un poquito la doctrina, hermanos. Hay que estudiar un poco muchos pasajes porque pues, está la esencia de la palabra de Dios. En esos casos, por ejemplo, en el verbo, Juan 1:1 dice, y el verbo era Dios. En Juan 20, no noté esa cita, ¿verdad? Perdón. Estamos en el verbo. Juan 1:14. Dice, aquel verbo fue hecho carne. Primera de Juan 1:1 dice, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, el verbo. Primera de Juan 5:7, también lo notamos aquí, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ¿no? Aquí tenemos también la Trinidad, otra doctrina que no la aceptan los famosos testigos de Jehová, pero nosotros creemos tal cual que la palabra de Dios nos habla de una Trinidad existente. Y Apocalipsis 19:13, y su nombre es el Verbo de Dios, ¿sí? Entonces, los nombres divinos, yo soy, el primero y el postrero, Manuel, el Verbo. ¿Habrá otro más? Sí, hay otro nombre divino, y le voy a borrar aquí. ¿Le puedo borrar la parte de arriba, hermanos? Sí, hermano. Sí, muchas gracias. Estamos en el inciso D, vamos al inciso E, inciso E, ¿correcto? Inciso E, ahora tenemos el inciso letra E, y tenemos otro nombre, y es el Hijo de Dios, hermanos, el Hijo de Dios, también, el Hijo de Dios. Esto me sigue de repaso a mí también, amén, el Hijo de Dios, amén. Tenemos varias citas bíblicas también.
Salmos 2.12 para este punto. Salmos capítulo 2, versículo 12. Salmos 2.12, ¿sí? Isaías 9.6 nuevamente. Isaías 9.6. También tenemos Juan 5.18. Juan 5.18. Tengo aquí resumido algunos versículos. Dice en Salmo 2.12, honrad al Hijo. Y la Biblia dice que únicamente hay que honrar a Dios. Entonces, si honramos al Hijo, que el Hijo, Jesucristo, es Dios. También Isaías 9.6, Hijo nos es dado y llamará su nombre Dios fuerte. Dios fuerte, ¿sí? En Juan 5.18, sino que también, Juan 5.18, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Y eso era totalmente correcto, lo que Cristo había declarado, era verdadero, sí. Y tengo una última cita también, Juan 10.33, Juan 10.33 y 36, Juan 10.33 y 36. Dice la palabra de Dios, siendo hombre, te haces Dios, ¿sí? Vosotros decir, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy, contesta en el 36 el Señor Jesucristo. Entonces otro nombre, hermano, divino, el Hijo de Dios. Y también, hermanos, y el más interesante, él mismo se dio letra F, él mismo se dio el nombre de Dios, hermano. Vamos a borrarle aquí. ¿Puedo borrar esta parte, hermanos? Quiero que anoten las citas, por favor. Dios. Sería bueno para la siguiente clase, pastor, haga preguntas sobre esos versículos, ¿verdad? Juan 1.1, nuevamente. Juan 1.1 dice que el verbo era Dios. Y también un versículo bien torcido y bien manipulado, ¿verdad? Por los falsos testigos. Juan capítulo 20, el versículo número 28, hermanos. Juan 20, 28. Juan 20, 28 dice, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Te acuerdas? Y Tomás respondió, Tomás el incrédulo. Y cuando lo vio dijo, Señor mío y Dios mío. Y es cuando vio a Cristo, hermano, ya en este tiempo él había resucitado. Entonces lo vio y se impresionó. También 1 Timoteo 3.16, ¿qué carta es esta? Pastoral, general, ¿saben? ¿Qué carta es? Pastoral. 1 Timoteo 3.16. Ahí Pablo escribe a Timoteo y le dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Tito 2.13, es una carta pastoral también. Tito capítulo 2, versículo 13. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Tito 2.13 lo declara así. En Hebreos 1.8, nuevamente, Hebreos 1.8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Y segunda de Pedro, capítulo número 2, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, segunda de Pedro 1.1, dice este pasaje de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y quieren uno más, hermano? Mire cuánto tenemos para confirmar, hermano, el nombre de Cristo, gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo número 20, hermanos. Capítulo 5, versículo número 20, dice la palabra de Dios, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios, hermano, verdadero Dios. Muy bien, hermanos. Entonces estamos en el punto de número 3, 4, 5, ¿no? 5 romano. Vemos entonces hasta aquí, Cristo tiene los nombres divinos. ¿Sí los anotaron? A ver, ¿cuáles son? Yo soy. El primero. Manuel, el Verbo, el Hijo de Dios y Dios. Amén. Entonces con esto comprobamos que
Cristo, hermano, tiene los nombres divinos. Ahorita hasta aquí nada más vamos únicamente, hermanos, estamos todavía sentados en el tiempo de la persona de Cristo. Ya vimos su preexistencia, ya vimos el nacimiento virginal, ¿verdad? Ya vimos cómo fue el nacimiento virginal, ¿sí? Vemos ahora su humanidad, ya Cristo encarnado, 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Ahora, hay mucho más que enseñar tocante todavía la persona de Cristo. Al final, hermano, nada más te voy a resumir los puntos principales en los últimos 5 minutos que me resten, ¿sí? Para que tú sepas, ya veas un poquito el panorama general de la vida de Cristo. Ahora, Cristo, hermano, tiene, te pregunto, ¿tiene una relación con la deidad? Sí. Y es el siguiente punto, Romano, número 6, hermano. Número 6. Cristo tiene una relación Cristo tiene una relación con la deidad. O sea, está relacionado con la deidad, sí, con la deidad. ¿Cuál es esa relación que hay entre Cristo y Dios? Lo vemos en primer lugar en el bautismo. ¿Sí? En el bautismo vemos aquí en Isaías 42, 1 al 10, le voy a poner las citas. Isaías 42, 1 al 10. ¿Sí? Tenemos también comparado, en este caso lo vamos a comparado con Mateo, capítulo número 3, versículos 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17. En el bautismo hay una relación de la edad, sí, tenemos un pasaje ahí. Y también en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Comparado con Hechos 10. Ahorita voy a ver esas citas, hermano. 44 y 48. 44 al 48. ¿Qué dice Isaías? Lo voy a leer para avanzar un poquito más rápido y terminar y pasar al siguiente punto. Isaías capítulo 42, dice la palabra de nuestro Dios, versículos 1 al 10. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre mí el Espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni dará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare por medio de la verdad, traerá justicia. Voy a brincarme hasta el 9 y 10. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, y os las haré notorias. Mateo capítulo número 3. Estamos comparando estos pasajes. Mateo capítulo número 3, ¿sí? Mateo capítulo número 3, versículos 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia. ¿Verdad? Tenemos también Mateo capítulo 28, versículo 19. Déjalo leo, Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Hechos 10, 44. Dice así, Hechos 10, 44. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Versículo 45 también. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Aquí lo vemos en el nombre singular. En el bautismo tiene una relación con la deidad. También en la plenitud con la deidad, Colosenses 2:9.
Colosenses capítulo 2, versículo número 9, dice, porque en él habita corporalmente toda, y está más claro, toda la plenitud de la deidad. Amén. También ser uno con el Padre, Juan 10:30, usamos mucho este versículo cuando testificamos, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos, ¿no? Una relación con la deidad. Y bueno, hasta aquí, hermanos, abarca todo este tema, hermano, de la encarnación de Cristo, los nombres divinos, ¿verdad? Vemos también no solamente los nombres divinos, la relación que tiene con la deidad, esto es Cristo, ¿verdad? Esa relación que tiene, sus obras divinas, ya las vimos también, vemos sus atributos divinos como Dios. Yo creo que con esto, hermano, entendemos un poquito más acerca de la deidad y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pasamos al siguiente punto, hermanos, y yo creo que aquí voy a abarcar lo más que se pueda, y después vamos a ver un resumen de lo final, de lo que, si es que van a ver esta clase después, de lo que pueden ver a continuación, ¿sí? Por último, tenemos una humanidad perfecta de Cristo, número 7 Romanos. Número 7 Romanos. ¿Puedo borrar esto, hermanos, ya de aquí? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a entrar al 7, que no lo vamos a terminar el día de hoy, pero les voy a dejar el material al pastor, por si quiere continuar, hermano, dando el estudio. Adelante, ¿verdad? Escuela Dominical, como Dios los dirija. Voy a poner el número 7 aquí arriba, ¿sí? Número 7, hermanos, ahora vamos a entrar a lo que es, a ver un poquito más a profundidad la humanidad perfecta de Cristo. La humanidad, ahorita vemos como su divinidad, todo lo que es de Dios, pero ahora vamos a ver la humanidad perfecta de Cristo. La humanidad perfecta, ¿sí? La humanidad perfecta de Cristo. ¿Tenemos alguna cita bíblica para este pasaje? ¿Sí? Filipenses capítulo número 2, versículos números 5 al 9, ¿sí? Filipenses 2, 5 al 9. Ok, la humanidad perfecta de Cristo. 6 pruebas de que Cristo fue hecho carne. Rápidamente, hermanos. Ya esto me abarcaría toda una predicación, pero vamos a ir así por hora, ¿sí? 6 pruebas. Esto está muy bueno, hermano, para contrarrestar la falsa doctrina. 6 pruebas de que Cristo fue hecho carne. Bíblicas, de que Cristo fue hecho carne. ¿Sí? 6 pruebas de que Cristo fue hecho carne. Número 1, vamos a ir rápido, ¿sí? Tuvo un nacimiento humano. Amén. Tuvo un nacimiento humano. Ya lo vimos. Así que de repaso. Okay, tuvo un nacimiento humano. Génesis. Vamos a ver Mateo 1 al 16. Mateo 1 al 16. Dice genealogía, o viene de la genealogía humana de José, heredero del trono de David. Y Lucas, encontramos otra genealogía en Lucas capítulo 3, versículo 23 hasta el versículo 28. ¿Sí? En la primera, Mateo 1 del 16, vemos la genealogía humana de José. Genealogía humana de José. Y en Lucas 3, 23 al 28 tenemos la genealogía humana de María. ¿Sí? La genealogía humana de María. ¿Sí? Tenemos ahí las dos genealogías. De José, heredero del trono de David, y de María, verdadero hijo de David. ¿Sí? Entonces, nacido de mujer, tuvo un nacimiento humano, lo vemos ahí en los evangelios. También tuvo un desarrollo humano, gracias a Dios, ¿verdad? Como cualquier persona, tuvo un desarrollo humano.
El niño creció, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículos 40, y luego el versículo 52 también. Dice, y el niño crecía y se fortalecía. Esto nos habla de un desarrollo humano. No era extraterrestre nuestro Señor Jesucristo, tenía sentimientos, debilidades. Él como un bebé, hermano, vino a nacer a este mundo como un bebé. Tuvieron que cambiarle el pañal, ¿verdad? Tuvieron que tenerle un sumo cuidado. Entonces, tuvo un desarrollo totalmente humano normal. Ahora, lo que sí la Biblia no nos habla acerca de la etapa de su adolescencia. Únicamente nos dice que cuando Cristo, hermano, en este pasaje, él tendría la edad de unos 12 o 13 años cuando él se fue, no se fue, sino dejó tantito a sus papás y se fue a la sinagoga, ¿se acuerdan? Y ahí estaba debatiendo con los sacerdotes de la ley. Pero dice, es que no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar, dice la palabra de Dios. Entonces, él aunque nos habla hasta esa edad, la Biblia calla, hermano. Y ahí usted me preguntará, bueno, ¿por qué calla? ¿Por qué no vemos nada de la adolescencia de Cristo? Pienso, hermano, y no es porque yo lo estoy inventando, pero es un pensamiento personal. Pero yo creo que probablemente porque el énfasis no estaba ni en su niñez ni en su adolescencia. Su énfasis estaba en su edad adulta, a partir de cuando él comenzó su ministerio, después que fue bautizado, ¿verdad? Y comienza, hermano, su ministerio como predicador, como sanador y pues como el Cordero, el Hijo de Dios. Y la importancia está en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces el énfasis no está tanto en la adolescencia, pero sí tenemos, por ejemplo, en la Biblia libros que nos hablan para los adolescentes. En este caso, el libro de Proverbios. Dice, bueno, Cristo no nos dejó ejemplo de la adolescencia, pero Cristo, que es Dios y escribió la Biblia, tenemos el ejemplo en el libro de los Proverbios. Ahí tenemos toda la consejería para nuestros jóvenes. Eclesiastés, tenemos mucha consejería para nuestros jóvenes. Pero la importancia, hermano, de todo lo que Cristo vino a hacer en este mundo está en su muerte, sepultura y resurrección. También tuvo un desarrollo humano y también tuvo los elementos esenciales de la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir esto? Número 3, tuvo los elementos esenciales de la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir esto? Voy a continuación. De la naturaleza humana. Esto quiere decir, hermano, vamos a hacerlo con asterisco. Cristo tuvo un cuerpo, ¿ven? Cristo no solamente tuvo un cuerpo, Cristo tuvo alma y emociones, hermano. Por eso Cristo nos entiende. No es que nadie me entiende. ¿Cuántas veces hacemos eso? Es que nadie me comprende. Espérame. Cristo por eso tomó la forma de hombre y Él sabe, hermano, cuando tú te cansas. No, ya me cansé yo, hermano. Ya Cristo dice, ya ahorita le vamos a parar. Pero Cristo conoce, hermano, nuestras emociones cuando estamos tristes. Yo te pregunto, ¿alguna vez Cristo estuvo triste? Sí. Cuando estaba orando, cuando estuvo orando en el huerto de Getsemaní. Por la muerte de Lázaro. Por la muerte de Lázaro. El versículo más difícil de memorizar en toda la Biblia. Jesús lloró. ¿No? Ese me costó 4 años en el instituto para memorizarlo. Hasta la fecha sigo batallando. Jesús lloró, ¿verdad? Sentimientos, hermano, ¿verdad? Entonces, alma, emociones. Ahorita voy a dar unas citas bíblicas para ello, ¿sí? Entonces, tuvo los elementos esenciales de la naturaleza humana. Tuvo un cuerpo, tuvo alma, tuvo emociones, claro que sí. Tuvo un espíritu, hermano. ¿Ven? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Entonces, tuvo un cuerpo. Hebreos, ¿sí? Hebreos capítulo 10, versículo 5. Dice, me preparaste cuerpo. Amén. Juan 2:21 también. Juan capítulo 2, versículo 21. Y él dice del templo, está hablando, Juan 2:21 está hablando del templo de su cuerpo. Tuvo alma, tuvo emociones. Tenemos Mateo 26:38. Mateo 26:38. Tuvo alma, tuvo emociones. Dice, mi alma está muy triste, dijo Cristo. En Juan 12:27 también.
Juan 12, 27. Juan 12, 27 dice la palabra de Dios: ahora está turbada mi alma. Tuvo un espíritu. Marcos capítulo 2, versículo 18. Perdón, Marcos 2, 8. Marcos 2, 8 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu. Y Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Este pasaje dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo asimismo, tomando la naturaleza humana, pero sin pecado. Entonces, 6 pruebas de que Cristo, estamos apenas ahí. Entonces, Él tuvo un nacimiento humano, tuvo un desarrollo humano, ¿sí? Tuvo los elementos esenciales de la naturaleza humana: cuerpo, alma y espíritu. Número 4. ¿Cuántos elementos son? 6 pruebas de que Cristo fue hecho carne. Imagínense si hago un examen, mucho quiero, híjole, está difícil, pero no lo voy a hacer, hermanos. Se los va a hacer el pastor. Bueno, tuvo los elementos esenciales de la naturaleza humana. Imagínate que te permiten un examen. A ver, la humanidad perfecta de Cristo. 6 pruebas de que Cristo fue hecho carne. Mencióname 3. Pues ahí está, hermano, ¿verdad? Ya para estudiar. Número 4, en cuarto lugar, hermanos, tuvo los nombres humanos. Tuvo los nombres humanos. ¿Cuáles son esos nombres humanos? ¿Puedo borrar de la parte de arriba, hermanos? Sí, gracias. Tuvo los nombres humanos. Y hasta aquí voy a dejar. Número 4, tuvo los nombres humanos. ¿Cuáles son esos nombres? Jesús, amén, y Emmanuel. Ajá. Lo pongo así como asterisco para que seamos que somos subpuntos, ¿no? Jesús, hijo de Abraham. ¿Se acuerdan? Hijo de Abraham. Ahorita voy a tener las citas para que ustedes corroboren, hermanos. Es con H, no me equivoco, ¿sí? No quiero equivocarme. Abraham. Así. ¿Sí? Y el hijo del hombre. También incluimos el hijo de la hermana. El hijo del hombre. Para esto Jesús, ¿les doy las citas, hermanos? ¿Sí? Es Jesús, tenemos Mateo 1:21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Hijo de Abraham, Mateo 1:1. Mateo 1:1. Y para hijo del hombre tenemos Mateo 26, 64 al 65. Mateo 26, 64 al 65. ¿Correcto? Muy bien. Ahí tenemos Jesús, hijo de Abraham, hijo de hombre, ¿sí? Entonces tuvo los nombres humanos, ¿sí? Voy a borrar esta parte de aquí abajo, hermanos, si me lo permiten, ¿sí? Ok, estamos en el número 4, 6 pruebas. Vamos por el número 5. Perdón que vaya 100 por hora, hermanos, pero esto es mucho, no quiero. Muchos subpuntos, muchos versículos, gracias a Dios. Muy bien. Ahí está. Correcto. Vamos con la quinta prueba, hermanos. Quinta prueba. Sí, número 5, hermanos. Ahora, yo le pregunto, hermano, ¿tuvo debilidades humanas nuestro Señor Jesucristo? ¿Tuvo debilidades humanas? ¿Tuvo debilidades humanas? Sí. Hambre, pero quiero hacer un énfasis. Pero no pecaminoso. No pecó. Amén, exacto. O sea, tuvo debilidades humanas, ¿sí? Otro punto es aquí entonces, tuvo debilidades humanas, ¿sí? Sí, tuvo debilidades humanas, pero no, le pongo con mayúsculas, pecaminosas. Tengamos cuidado con eso, ¿sí? Porque podemos decir, ya ves, Cristo sí tuvo debilidades humanas. Esto quiere decir que entonces sí tuvo malos pensamientos. No, de ninguna
manera, hermanos. ¿Sí? Tuvo debilidades humanas, pero no pecaminosas. Y esas debilidades humanas, tenemos que Cristo, hermano, aquí como sus puntos, Cristo tuvo cansancio, hermanos. ¿Sí? Él mostró cansancio. ¿Es una debilidad pecaminosa cansarse? Sí. ¿Pecaminosa? No. Imagínense, yo estoy bien pecador porque ya me cansé, ¿no? Pero, hermanos, la flojera, que es muy distinto, jóvenes, flojos, no. Eso sí es pecado. Porque una cosa es que ya te cansaste y otra cosa es, ay, qué flojera, ya me cansé. No, si no has hecho nada, te acabas de levantar, ¿no? Cristo, hermano, Él sí se cansó, pero Él sí trabajaba. Él recorría kilómetros, hermano. Ahora yo me subo al carro y puedo recorrer 100 kilómetros y no me canso igual. No, Cristo caminaba y Cristo mostró cansancio del camino. Juan capítulo 4, vamos a leer esos versículos. Juan 4:6. Juan 4:6. ¿Qué dice? Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora 6. Gracias. Dice cansado del camino, ¿no? Es Cristo cansado. ¿Qué más? Otra debilidad humana, pero no pecaminosa. Cristo, hermano, tuvo hambre. Amén. Tuvo hambre. ¿Es pecado tener hambre? No es pecado. Pero sí es pecado el bullying, ¿no? ¿Cómo se llama? La glotonería. La glotonería. ¿Hambre lleva chico? Sí, gracias. Ya me la comí. Gracias, hermano. Tuvo hambre, sí, perdón, no vi la hecha, no, disculpen. Aquí tenemos Mateo 4:2. Mateo 4:2. Entonces Cristo tuvo hambre. ¿Qué dice Mateo 4:2? Aunque Jesús no bautizaba así. 4:2. Tuvo hambre. Pero recuerden, debilidades humanas, no pecaminosas. ¿Qué más, hermanos? Cristo, cansado del camino, tuvo hambre, tuvo sed, hermanos. Tuvo sed. ¿Sí? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vaya conmigo ahí, por favor. Juan 19:28. Juan 19:28. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Cristo. ¿Alguien lo puede leer? Amén, gracias. Tuvo sed. Entonces Cristo, hermano, tuvo debilidades humanas, sí, cansancio, hambre, sed, ¿verdad? Mateo 8:24. Vaya, Mateo 8:24. Dice la palabra de Dios, Mateo 8:24. Dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Una debilidad humana, bueno, tenía sueño, vamos a decirlo así, ¿sí? ¿Es pecaminoso o no? ¿Qué cita di ahorita? Mateo 8:24. Mateo capítulo 8, versículo 24. Yo pregunto, ¿Cristo fue tentado? Ahí en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Pero según a nuestra semejanza, pero sin pecado. Vamos ahí a Hebreos 2:18. Fue tentado, pero no se dio la tentación, ¿ok? Fue tentado, ¿sí? Hebreos 2:18. Tengo dos citas para este punto. Hebreos 2:18 y Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, ¿sí? Estoy llegando al límite del tiempo, ¿ok? Entonces, Santiago 1:13, tenemos Santiago 1:13. Santiago nos dice que Dios no puede ser tentado, ¿verdad? Dios no puede ser tentado. Entonces recuerde que estamos hablando 100% hombre, constando así las dos naturalezas que no se mezclan. Entonces vemos las debilidades no pecaminosas. Cristo, ¿verdad?
vemos ahí, la primera cuál fue, hermanos, no sé si se acuerdan. La primera fue, tuvo un nacimiento humano, tuvo un desarrollo humano, tuvo los elementos esenciales de la naturaleza humana, cuerpo, alma, espíritu, y tuvo los nombres humanos, Jesús, el hijo de Abraham, el hijo del hombre, y también tuvo debilidades humanas no pecaminosas. Y nos falta una, la última, número 6, se le llama hombre, ¿verdad? Se le llama hombre. Se le llama hombre con mayúscula H, se le llama hombre. Tenemos Juan 8:40 para este punto, Juan capítulo 8, versículo 40. Lucas 7:34, Lucas 7:34 también, esta parece H. Lucas 7:34, Primera de Corintios 15:21, Primera de Corintios 15:21, Primera de Corintios 15:21 y Juan 1:30. Juan capítulo 1, versículo número 30, ¿no? Juan 8:40 dice, matadme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Lucas 7:34, este es un hombre comilón y bebedor de vino. Nombre es hombre. Por un hombre la resurrección de los muertos. Y Juan 1:30 viene un varón, ¿verdad? Bueno, estas son las 6 pruebas, hermano, que acabamos de estudiar. 6 pruebas de que Cristo fue hecho carne. Ahora, no termina ahí, hermano, hay mucho más todavía que podemos hablar de la unión de la deidad y la humanidad de Cristo, ¿verdad? Hay un término teológico que se habla acerca de la unión hipostática. ¿La unión qué? La unión hipostática. ¿Y con qué se come eso? Cuando usted escuche este término, hermano, teológico, nada más quiere decir que sí, Dios es 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? Vemos un poco más acerca de esa unión hipostática, pero vamos a dejar pendientes. Ahora, por último, hermanos, y aquí ya quiero resumir, con esto, ya se me terminó el tiempo, pero con esto resumimos, hermano, el estudio. Voy a resumir el final, y aquí lo que nos faltó ver, pero que en un futuro, si Dios les permite, hermanos, lo verán quizás con su pastor, y si no, en otra ocasión vengo y los termino de enseñar, ¿no? Pero bueno, por último, hermano, tenemos, ¿qué número, hermano, nos quedamos? 6. En el 6. Sigue el 7. Sigue el 7. Sigue el 7. 8. ¿Sí? 8. Bueno, ahí checamos los apuntes. El orden de los números no altera, aunque sepamos la doctrina es importante, ¿sí? Ahora, tenemos la impecabilidad de Cristo, hermanos. De aquí ya va a ser puro resumen, hermano. Vamos a estar hasta lo que les decía. ¿Qué quiere decir la impecabilidad de Cristo? Que no pecó. Amén. Cristo nunca pecó. ¿Sí? Aquí en este punto vemos la impecabilidad de Cristo, y esto porque la Biblia nos habla de varios testimonios. Esto ya no lo vamos a ver con detalle, hermano, pero tenemos el testimonio del ángel Gabriel, tenemos el testimonio de Cristo mismo, cuando en Juan 8:46 él declaró, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En Juan 8:29 dice, yo hago siempre lo que le agrada, hablando de su Padre Celestial. Entonces tenemos el testimonio del ángel Gabriel, tenemos el testimonio de Cristo mismo, tenemos el testimonio del apóstol Pablo, que Cristo nunca pecó. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Ahora, ¿qué quiere decir esto en este pasaje de la Escritura? Que Cristo no se hizo pecador, sino que Él tomó el lugar de nosotros, hermano, ¿verdad? Nosotros merecíamos estar en la cruz del Calvario, pero Cristo tomó nuestro lugar. Por eso Pablo lo dice con estas palabras, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. No quiere decir que se convirtió en pecador de ninguna manera, sino que llevó sobre sus hombros todo el pecado del mundo. Tenemos el testimonio del apóstol Pedro, donde dice en Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado. Primera de Pedro 1:19, un cordero sin mancha, sin contaminación. Nos habla igual el testimonio del apóstol Pedro, Cristo nunca pecó. El testimonio del apóstol Juan, en Primera de Juan 3:5 dice la Biblia, y no hay pecado en él. El testimonio del escritor del libro de los Hebreos, Hebreos 4:15 dice, pero sin pecado. Hebreos 7:26 dice la Biblia, santo, inocente, sin mancha, apartado de los
pecadores. Entonces vemos que Cristo, hermano, realmente nunca pecó, ¿verdad? Al contrario, Dios siempre dio muestra de una vida de santidad, ¿verdad? De una vida de pureza. Ahora, en este aspecto, hermanos, después, ¿qué sigue? Ok, vemos la impecabilidad de Cristo. Después ya sigue el número 9. Esto ya les voy a dejar las copias para que ustedes lo estudien o su pastor nos lo enseñe con más detalle. Número 9 tenemos la muerte, hermanos, es muy importante. ¿La muerte de quién? De Cristo, naturalmente. Entonces, ¿se da cuenta cuánto abarca, hermano, la doctrina de Cristología? Yo estoy prestando 100 por hora, pero desde su preexistencia. Ahora, cuando usted escucha ese término, ya sé a qué se refiere, ¿no? Vemos su preexistencia, vemos su nacimiento virginal, vemos su encarnación, vemos su humanidad, 100% hombre, 100% Dios, ¿sí? Llegamos a la impecabilidad de Cristo. Ahora, la muerte de Cristo es importante. ¿Cuál era el propósito, el fin de la muerte de Cristo? Pues salvar a los hombres pecadores. Y aquí entra una gama muy grande, hermano, de la muerte de Cristo, y el pastor lo sabe. Aquí entra la justificación, la santificación, la redención, su muerte vicaria, la sustitución. Y hermano, pueden pasar como 4 sábados en este punto, definitivamente, pero ya te lo estoy resumiendo. Después de la muerte de Cristo, ¿qué sigue, hermano? Su muerte, número 10. Muerte, sepultura, resurrección. ¿Amén? La resurrección. ¿Lo escribo bien? No me faltó ninguna R. ¿Es con doble R? No, con doble. Corríjanme, hermanos, porque ya se me olvida el Spanglish. Ok, resurrección. Ok. La muerte la resurrección, ¿sí? La resurrección de Cristo. ¿Es importante, hermanos, la resurrección de Cristo? Sí. Porque si Cristo no hubiese resucitado, entonces sería en vano el estar aquí estas 4 horas en ese instituto. Sería en vano todo lo que haríamos. Pero como Cristo resucitó, hermano, conforme a las Escrituras, entonces tenemos garantía. Dice Pablo, el Cristo murió, resucitó, el primogénito, ¿verdad? El primero que resucitó. Entonces, ¿cuándo vamos a resucitar nosotros? En este caso, hermanos, bueno, si nosotros morimos, ¿verdad? Y Cristo todavía no viene, ¿cuándo será nuestra resurrección? En el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Las tumbas, hermano, de los hermanos en Cristo se van a abrir en un abrir y cerrar de ojos. Y luego dice Pablo, luego nosotros los que vivimos, si es que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y así estaremos siempre con Él. Entonces, hay evidencias también de que Cristo resucitó, sí, ¿verdad? Más de 500 también dice la palabra de Dios, pero no termina ahí, hermano. Ahora, después de la resurrección, ya Cristo murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a la diestra del Padre, pero aquí entra todavía otra gama bien larga de enseñanza, hermano. Tenemos, después de la resurrección tenemos la ascensión de Cristo. También es muy importante este punto, la ascensión de Cristo. Cristo sí ascendió al cielo, María no. Amén. Entonces, hay mucha enseñanza ahí también, significado de la ascensión de Cristo. Y por último, hermanos, número 12, Romanos. Esto ya es el final. Naturalmente en estos puntos hay mucha enseñanza, hermanos, ¿no? Pero ya no tenemos el tiempo. Tenemos, hermano, ahora sí, el ministerio futuro de Cristo. ¿Qué es lo que está por pasar? El ministerio futuro de Cristo. Esto me encanta, hermano, porque de aquí para adelante viene, y aquí tengo un cuadrito, hermanos, y si le puedo sacar copias, hermano, en este cuadrito, no sé si lo alcanzan a ver, no se los voy a presentar aquí, hermano, pero es una manera de cómo entender el ministerio futuro de Cristo. Aquí entran 15 puntos de la doctrina de escatología, si no me equivoco, los eventos futuros.
lo que está por acontecer a la iglesia. Ahorita estamos en una dispensación de tiempo que es la iglesia. ¿Sí? La iglesia no es Israel, ya lo ha enseñado el pastor, amén. Pero estamos en una dispensación de tiempo de la iglesia donde judíos y gentiles en el momento, el día de hoy, están aceptando a Cristo, gracias a Dios. Hay judíos que están siendo salvos, gloria a Dios. Entonces estamos en esta dispensación de tiempo. Pero después de la iglesia viene un tiempo conocido como el rapto. Y precisamente, hermanos, el ministerio futuro de Cristo comienza a partir de aquí, del rapto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en el tiempo del rapto? Y no sé si lo he enseñado, pastor, pero encontramos 7 años de tribulación, la iglesia será arrebatada, vienen las bodas del Cordero, viene el tribunal de Cristo, viene la batalla de Armagedón, viene la segunda venida de Cristo, el juicio de las naciones, y ya viene mucha escatología donde entra mucho el libro de Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis, bueno, ahí también se van a alargar, hermanos, pero llegamos al punto, hermano, que el ministerio futuro de Cristo, la iglesia, el rapto, viene el tribunal de Cristo, ¿verdad? El tribunal de Cristo también, un evento futuro. Los voy a anotar rápidamente, hermano. Es la iglesia, el rapto, el tribunal de Cristo, luego vienen las bodas del Cordero, ¿sí? Las bodas del Cordero. ¿Quiénes estarán ahí? Amén. Ahora una pregunta, hermanos. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Y los convidados? ¿Quiénes serán? No. Los invitados a la boda, ¿quién crees que sean? Pues todos los profetas, todos aquellos que vivieron en otro tiempo. Exacto. Entonces, qué hermosa bendición para nosotros, la novia. En una boda siempre la que atrae la atención es la novia. El novio no importa cómo venga, pero la novia, Por eso Efesios 5 nos dice que Dios está preparando una iglesia que sea sin mancha, sin arruga. O sea, nos está preparando, hermanos, para este hermoso evento que son las bodas del Cordero. Yo no sé si van a ser el sábado, pastor, pero va a ser una boda bien bonita, ¿no? O sea, el arrebatamiento. Y pero aquí en la tierra, hermano, viene tristemente la gran tribulación. Entonces es necesario predicar de Cristo. Estas fechas es muy bonito salir a ganar almas porque podemos invitar a las personas, ¿verdad?, a un culto navideño para recordarles el nacimiento de Cristo. El rapto puede ser en cualquier momento. Entonces vienen estos eventos y viene la gran tribulación en esta tierra. Luego viene la batalla de Armagedón. Esto no se preocupen, hermano, vamos a sacar copias. La batalla de Armagedón. Creo que el pastor ya les habló un poquito en qué lugar va a ser. Allá en Israel también nos ha enseñado, ¿verdad? Y la segunda venida de Cristo, continúo acá. La segunda venida de Cristo. ¿Por cuánto tiempo será esta segunda venida? Por 1000 años. Y nosotros vendremos con Cristo. Satanás es encadenado, pero estoy hablando de una manera resumida. Satanás es encadenado. Sé que Satanás ya está vencido, hermanos, ¿sí? Vemos también el juicio de las naciones, ¿sí? El juicio de las naciones. Estamos ya finalizando, hermanos. El juicio de las naciones. Y luego el milenio, ¿sí? Todo esto se desarrolla en un contexto así resumido. El milenio. Y luego del milenio tenemos Satanás librado y la gran batalla final. Ya no me cabe, pero lo dicto. Satanás librado y la gran batalla final. Luego Satanás lanzado al lago de fuego. Luego viene el juicio del gran trono blanco. ¿Quiénes estarán en este juicio del gran trono blanco? Todos los hombres pecadores que no recibieron a Jesucristo como Salvador personal. Es triste este juicio. Este juicio no es para salvación, no es para que las personas ocupen un lugar en la presencia de Dios. Sencillamente serán enjuiciados, pero para condenación. Luego viene la destrucción de la tierra y los cielos. Y por último, la nueva creación. Y hermano, y estaremos así por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Amén. A todo esto, hermano,
tribunal de Cristo hay una recompensa, hermanos. Quiero hacer énfasis, esto ya es más práctico, hay una recompensa. La Biblia nos habla de 5 coronas, hermano, para nosotros los creyentes. La corona incorruptible para los que tienen una vida de separación del mundo, la corona de gozo para los que fielmente testifican de Cristo, la corona de justicia para los que aman la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la corona de vida para los que soportan con paciencia y fidelidad las pruebas, la corona de gloria para los pastores fieles, los que apoyan y siguen sus enseñanzas bíblicas también, la congregación. ¿Y qué vamos a hacer con esas coronas que nos van a ser entregadas aquí en el tribunal de Cristo? Pues como dice Apocalipsis capítulo 4, versículos 9 al 11, la palabra de Dios nos dice, hermano, que vamos a recibir esas coronas y las vamos a entregar al Señor Jesucristo. Él premiará, hermano, nos va a premiar por haberle servido, pero más todo el peso del entendimiento caerá en nosotros, comprendiendo que la obra es suya y que no las merecemos, poniéndolas a sus pies. Entonces, ¿vamos a recibir coronas? Sí, hermano. ¿Y cómo las vamos a recibir? ¿O qué tenemos que hacer para recibirlas? Es tiempo de trabajar ahorita. Es tiempo de trabajar para que en el tribunal de Cristo, hermano, ojalá que todos los que estemos aquí recibamos por lo menos una corona, o 2, o 3. ¿Y qué vamos a hacer con esas coronas? Pues las vamos a depositar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué significado tiene esto? Que gracias a Él obtuvimos esas coronas, no fue por nuestros propios méritos, porque fue a través del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, el tiempo se nos ha terminado. Me hubiese gustado seguir enseñando más, pero espero que esto sea un poco de ayuda para ustedes y sea de ánimo y de bendición para ustedes. Si me permiten, hermanos, podemos cerrar con una palabra de oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este curso intensivo, Señor, de tu palabra. Hay mucho que enseñar, mucho que explicar. Pero Dios, espero que hayas sembrado en el corazón de los hermanos esta enseñanza. Síguenos guiando y ayudando, Señor, para testificar más de tu palabra y llevar a la práctica, Señor, la doctrina. Gracias por este precioso grupo de hermanos que han estado en esta mañana. Bendice sus vidas, Padre, y bendice el resto del día. Te lo pedimos y rogamos todo ello en Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor. Que Dios me los bendiga, hermanos. Venga, buena tarde.